Hola, buenas, soy Josif, bienvenidos a un Screencast más. En este caso vamos a tratar otra vez el tema del terrain. Ya sé que se hicieron, bueno, tenéis ahí una serie de vídeos de terrains, pero eso se hizo usando la versión 2.6 de Unity y han cambiado unas pocas cosas, así que vamos a mirarlas un poquito. Eso por un lado. Y luego por otro vamos a hacer otra vez el tema de la lluvia. Vamos a hacerla usando partículas Shuriken, o Shuriken, o como se llamen, o sea, las nuevas partículas que tiene Unity. La razón es que, bueno, no es la primera persona que lo pregunta, eso por un lado, y por otro lado, permite, este generador de partículas es mucho más eficiente que este, que es el antiguo, ¿vale? Este serían las viejas partículas, la lluvia de las viejas partículas, y esto serían nuevas partículas Shuriken, de la que he hecho varias versiones, pero bueno, ya hablaremos de ello, ¿vale? Así que vamos a empezar, primeramente hablando de las mejoras que tiene el terrain, así que vamos a ir al terrain. Lo seleccionamos y una de las mejoras es que estos mapas, donde dibujamos nosotros el terrain, ahora si queremos, tienen normales, ¿vale? Una normal es una especie de relieve que se pone, que se le da a cada una de las texturas. Tú decides cómo tiene que ser el relieve, eso lo hace un grafista, y lo que consigues es mucho más detalle en el terrain, muchísimo más, ¿vale? Entonces, ha sido una mejora muy demandada por todos los usuarios, al final la han metido. Yo la manera en la que he hecho la normal, hombre, no es como se hace, ¿vale? Pero la manera en la que he hecho ha sido duplicando, por ejemplo, la hierba y en las opciones de importación le he puesto que quiero un normal map, ¿vale? Y ya está, con eso, en principio, te lo crea. Luego tú le puedes decir cuánto quieres de que sobresalga el relieve y demás, pero bueno, eso ya serían otras cuestiones que tienen que ver con el import settings, con las opciones de importación y demás. En principio el objetivo es conseguir tus mapas de relieve de las texturas que vayas a usar para pintar en el terrain y una vez pintado tenemos un terrain que tiene un poquito de relieve, ¿vale? Podemos ponerle más o menos, eso ya depende del grafista, depende de varias cosas, pero el caso es que conseguimos eso, terrains un poco más detallados. Eso por un lado. Perdón. Por otro, tal y como hacíamos antes los árboles de los terrains, si vamos otra vez al terrain y miramos los árboles, estos árboles antes se movían dependiendo del bend factor que tenemos aquí en cada uno de los árboles, al evitar uno, que podemos ampliar el valor entre 0 y 1 para hacer que los árboles, cuando nosotros le damos al play, pues un árbol se moverá más o menos. Voy a darle al play ahora para que lo veamos. Y aquí tenemos un árbol que se va a empezar a mover ahora, ¿vale? Vamos a dejarle que lo haga. Sí, ¿no? Eso antes funcionaba así, per se, sin tocar nada más. Ahora ya, desde ya hace unas versiones de Unity eso no va así. Necesitas un wind zone, una zona de viento. La tenemos aquí en Game Object, Create Other, y aquí tenemos wind zone, ¿vale? Pueden ser direccionales o esféricas, y tiene la fuerza principal, turbulencia, en fin, para hacer que haya ráfagas de viento y demás, ¿vale? Dependiendo de los valores que tengamos en el wind zone y del bend factor que hayamos puesto nosotros en cada uno de los árboles, se torcerán más o menos. ¿Por qué han aparecido estos wind zones por aquí? Bueno, la principal razón es que ahora hay otra manera de hacer árboles, que es utilizando los trees de aquí a la hora de crear un Game Object, ¿vale? Que genera una serie de árboles que son procedurales. Procedurales quiere decir que no son como estos árboles de Unity, que son un modelo en FBX. Si nos vamos a los árboles, en la ventana proyecto, vamos a cerrar un poco lo demás y aquí, por aquí abajo, en Terrain Assets, tenemos diferentes árboles y estos árboles son modelos en 3D, en FBX, pero bueno, podrían ser en cualquier formato de los que Unity acepta, ¿vale? Y bueno, ya veis que algunos tienen Capsule Collider, que es lo que hacíamos para detectar las colisiones y demás, pero esto es la única manera de moverse que tienen es doblándose hacia un lado y hacia otro utilizando ese bend factor, ¿no? Los nuevos árboles de Unity, utilizando ese generador procedural, que no os voy a enseñar, simplemente lo que necesitaríamos es importar aquí los assets en import pack page. Tenemos aquí un tree creator y a partir de ahí
se carga aquí una nueva carpeta de árboles y demás, y a partir de ahí podemos ir creando árboles tranquilamente dándole al tree, ¿vale? Son unos árboles, ya os he dicho, que se hacen de manera procedural, puedes decir el número de ramas, de hojas, utilizar diferentes, no materiales, pero sí texturas y demás. Pero el movimiento es diferente, se mueven las hojas, se mueven las ramas, no es que se doble el árbol entero, ¿vale? Es otro rollo. Y ya está, eso serían más o menos todas las mejoras que tiene el Terrain. Son pocas, son solo 2, pero lo que han conseguido con eso es que el Terrain pueda ser mucho más realista. No hay más que ver algunos de los paquetes que hay a la venta en la tienda de assets de Unity para ver que hay gente que hace auténticas maravillas, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Eso por un lado. Por el otro lado vamos a mirar lo de la lluvia, que es de lo que va a ir a partir de ahora todo este tema del Terrain de Unity. La razón es sencilla. La nueva manera de crear lluvia utilizando Shuriken en vez de las partículas antiguas que las tenemos por aquí, da muchísimo juego, ¿vale? Da tanto juego que se puede hacer de varias maneras diferentes, utilizando código para detectar colisiones o sin utilizarlo, utilizando subemisores y demás. Os voy a explicar un poquito todo el tema relativo a cómo crear con Shuriken este tipo de efecto lluvia, pero en realidad sería extensible a cualquier tipo de partícula, en el sentido de que una vez que aprendes a manejarlo, son muy potentes, ¿vale? ¿Por qué utilizar Shuriken en vez de la lluvia, el sistema de partículas anterior? Porque es muchísimo más eficiente. Se pueden dibujar muchísimas más partículas sin que afecte tanto al rendimiento, ¿vale? Sin que bajen los frames por segundo de vuestro juego o de lo que sea que estéis haciendo. Solamente por eso ya merece la pena. Otra de las razones es que se pueden hacer cosas que era imposible hacer antes. A medida que vayamos haciendo, os iré explicando un poquito todas las cosas, pero vamos a empezar haciendo por lo menos un tipo de lluvia a mano directamente, ¿vale? Vamos a empezar desde cero, aunque yo ya las tengo hechas, vamos a hacerlas a cero para que veáis un poquito cómo lo voy haciendo, ¿de acuerdo? Así que voy a pausar y en un momento empiezo con este tema de la lluvia, que nos va a dar para largo, me imagino que quedará un vídeo bastante largo, así que cogeros unas palomitas para verlo, ¿de acuerdo? En fin, vamos ahí. Muy bien, así que vamos a empezar a hacer el tema de la lluvia, así que para hacerlo, de primeras nos vamos a enfocar en el First Person Controller, ¿vale? Para que lo tengamos un poquito, vamos a ver si haciéndolo poco a poco. Me da problemas más que nada porque está grabando, a la vez que estamos andando en Unity, se está grabando el vídeo tutorial, claro, de lo que está pasando en pantalla y por eso suele dar problemas, ¿vale? Bueno, lo primero vamos a desactivar las lluvias anteriores y vamos a crear un nuevo sistema de partículas, Shuriken, directamente. Aquí tenemos Particle System y ya tenemos el sistema de partículas creado. Lo arrastramos dentro para que sea un hijo de la lluvia Shuriken y la ponemos en 000. Ya está. Y la tendremos por aquí arriba. Muy bien. Aquí tenemos nuestro sistema de partículas, ¿vale? Ahora mismo las partículas salen hacia arriba siempre. Eso es porque ya veis que la Z, la flecha azul, está girado hacia arriba. Lo que tendríamos que hacer es cambiarlo. Una manera rápida es girarlo 90 grados en vez de menos 90 grados en el eje X, ¿vale? Es decir, lo podríamos haber hecho a mano, girando así. Sí, ¿no? Y con eso conseguiríamos que mire directamente hacia abajo, ¿vale? Esto es lo que nos queda. Ya vemos que queda una cosa un poco graciosa. Salen unas bolas blancas, van saliendo sin más hacia los lados desde el punto de origen, ¿vale? Vamos a empezar a estudiar un poco cómo está funcionando esto. Lo primero, en el renderer, que es donde se renderiza la partícula, ahora mismo tenemos el default particle, que es la bola blanca, que es de tipo particles, alfa, lo que sea, ¿vale? Eso no nos vale, nosotros queremos nuestra gota de lluvia. Sí, ¿no? Si miramos en las lluvias antiguas estábamos usando unas texturas, que era esta, que es lluvia textura 3, y yo lo que he hecho es crear un nuevo material con ese tipo de textura, lluvia textura 3, y ese material es particles additive, lo vemos aquí, particles additive, y le he puesto un color
que tira azulado, un azul muy claro que tira mucho, ya casi hacia blanco, ¿vale? Y que tiene muchísima transparencia. Todo esto lo podéis cambiar, ¿vale? No es ningún problema para que probéis. Así que tenemos nuestra lluvia Shuriken. Cogemos en Particle Systems y en el render arrastramos nuestro material. Y ya tenemos las gotas cayendo sobre el First Person Controller, ¿vale? El tema de todo esto es que nosotros queremos que la lluvia esté rodeando siempre al First Person Controller porque es hijo del First Person Controller, de tal manera que cuando el First Person Controller, cuando nosotros vamos andando, parece que siempre está lloviendo en todos los lados porque la lluvia nos está siguiendo desde arriba, ¿vale? Ahora mismo esta lluvia, la generación de la lluvia se hace por medio de una forma. En este caso se está usando un cono, que es lo que sale por defecto cuando tú creas un Shuriken, pero podríamos poner una esfera, podríamos poner una semiesfera, podríamos poner un box, ¿vale? Si ponemos un box ya vemos que la caja es tan pequeña que la lluvia cae justo encima del First Person Controller. Una manera de cambiar eso es haciendo la caja muy grande, ¿vale? La hago muy larga y muy ancha. Hago un buen pedazo, una buena pedazo caja, sin casi altura. Sobre la que va cayendo las gotas de lluvia. El First Person Controller estaría en el centro de esa caja, ¿vale? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora necesitamos que salgan más gotas. Salen muy pocas. Así que ya tenemos el shape arreglado. Nos vamos a emisión, ¿vale? Y el ratio lo ponemos a 100. Por ejemplo, podemos ponerla a 200, lo que queramos, ¿vale? Este es el ratio con el que van creándose las nuevas gotas de lluvia. Si miramos aquí en la ventana Game ya vemos que las gotas van muy lentas, luego necesitamos que la velocidad sea más alta, ¿vale? Cerramos emisión y si vamos a Particle System, que es la primera opción que solemos tener en Shuriken, tenemos aquí la velocidad a la que empieza una gota cuando se crea, cuando la crea el sistema de partículas. Ahora mismo la velocidad es de 5, pero yo le puedo decir que quiero una velocidad de 30, por ejemplo, ¿vale? Y ya está. Tenemos nuestra lluvia creada. Tendremos que hacer que colisione contra el terrain y demás, pero en sí la lluvia ya funciona, ¿vale? El efecto más o menos está hecho. Muy bien. Es importante saber, por ejemplo, la utilización del looping. Este looping de aquí es lo que hace... Ahora mismo, este sistema de partículas tiene una duración de 5 segundos y cada una de las partículas vive durante 5 segundos. Si yo quito el looping, lo que va a pasar es que... a ver si lo hace. No parece que lo haga. Si yo quito el looping, le voy a dar al play. Lo que va a pasar es que solamente se va a generar la lluvia durante 5 segundos y luego se va a parar, ¿vale? Vamos a dejar que lo haga para que lo veamos y ya está, ha parado. La única manera de que esto se siga repitiendo y siempre esté lloviendo es poner el looping, ¿de acuerdo? Esa sería una de las opciones. Muy bien, como ya he dicho, ahora necesitamos las colisiones, pero antes de entrar en ese campo, que es donde las cosas no es que se vayan a complicar, pero es que hay muchísimas maneras de hacerlo, os voy a explicar un poco de qué va todo esto, las partículas Shuriken, qué ventajas tienen, más que nada para ver si os animáis a intentar usarlas, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, la velocidad a la que empieza una partícula, la velocidad que tiene, nada más nacer, que le hemos puesto un valor de 30. Podríamos haber hecho que tenga un valor aleatorio entre dos valores concretos. O sea, podríamos decirle que tenga un valor aleatorio entre 0 y 30. Luego hay partículas que no se moverán en absoluto, otras que lo harán muy despacio, en un valor que va a estar entre 0 y 30, el que sea, y otras que irán a 30, o sea, que irán muy rápido, ¿vale? A nosotros, en un caso como este, quizás nos interesaría que haya algunas partículas que vayan rápidas y otras que vayan un poco más rápidas, por decirlo así, ¿vale? O podríamos poner aquí 30-40, ¿vale? Es decir, tenemos varias opciones para tocar con respecto a qué velocidad queremos que tenga la lluvia. Otra de las cosas que podríamos hacer es usar una curva, ¿vale? Es decir, podríamos decirle que la lluvia empiece a una velocidad de 20 y que nada más nacer, vamos a ver si me deja, que nada más nacer acelere a una velocidad de 30 y podríamos decir que cuando llega al fondo desacelere, algo que no tiene mucho sentido, pero se podría hacer, ¿vale? Es decir, podríamos ponerle que acelere un poquito y que de golpe acelere más, por ejemplo, o que vaya acelerando muy poquito y suba de golpe hacia el final.
Hay que darse cuenta que ahora mismo estas partículas siguen viviendo, traspasando el terrain, y siguen cayendo y cayendo y cayendo, ¿vale? Luego empezarían a acelerar muy abajo. Pero bueno, os lo enseño porque esto da muchísimo juego para hacer bastantes cosas, ¿vale? Nosotros de momento, para no complicarnos, le vamos a poner una constante que hemos decidido que sea 30 de momento, ¿vale? Y con un tamaño que le hemos puesto de 1. Podríamos cambiárselo y ponerle otro tamaño diferente. Eso por un lado. Por otro lado, esa sería una de las ventajas. Hay que darse cuenta que, al igual que tenemos estas opciones para la velocidad, lo tenemos para el tiempo de vida, para el tamaño que va a tener la partícula, para su rotación y para su color, ¿vale? Las partículas pueden tener un multiplicador de gravedad para que caigan más o menos rápido, por ejemplo, y podemos decir cuál es la máxima cantidad de partículas que va a haber en un frame determinado, ¿vale? Es decir, nunca se va a pasar de un tope si nosotros no lo queremos. Pero no solamente es eso, sino que en las formas en las que podemos empezar a partir de la cual se van a empezar a crear las partículas, podemos decirle que utilice un mesh que nosotros vamos a arrastrar directamente desde nuestro propio Unity. Arrastramos un mesh, ¿vale? Que me imagino que tendríamos que coger el mesh en sí. Vamos a probar, y esto no lo he probado, vamos a probar, ¿vale? Y tendríamos partículas que son generadas a partir de un mesh, que en este caso es la casa, las casas que tenemos aquí, ¿vale? Luego esto da muchísimas opciones a la hora de poder generar diferentes tipos de efectos, haciendo que nazcan desde los vértices del mesh. Le estamos diciendo que queremos que sean los vértices, le podríamos decir que sean los triángulos, o que sean las uniones entre las diferentes caras, ¿vale? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa por ahora es un box. Pero esa es otra de las opciones que tiene, que da lugar a poder hacer efectos bastante curiosos. Esta opción ya estaba antes en las antiguas sistemas de partículas, ¿vale? Otra de las opciones interesantes sería que en el renderer, aquí abajo, podremos decirle, ahora mismo se está usando un material para el render que es de tipo de partículas, aditive, de una textura que tiene transparencia, que es la que hace nuestra gota de lluvia, ¿vale? Pero podemos decirle que genere un mesh completo, si queremos así. Podríamos generar casitas pequeñitas directamente, ¿vale? Que serían cada una de las gotas. Esto es algo que, por ejemplo, hice en el proyecto de Cubicland, que se generaban unos cubos cuando se moría un enemigo y los cubos iban botando por el suelo hasta que desaparecían. Eso se hizo haciendo un shuriken utilizando un mesh, que eran los cubos en sí, ¿vale? Tiene muchísimas opciones y es muy potente. La verdad es que a mí esto de poder hacer un sistema de partículas metiéndole meshes en vez de partículas me parece una pasada, ¿vale? A fin de cuentas, si estas partículas, las gotas en sí, en realidad son planos que tienen la textura de la gota, ¿vale? Son planos que siempre están mirando a la cámara, porque le tengo puesto aquí que sean billboard. Podría hacer que sean stretched billboard, o que sean horizontal, o que sean vertical, ¿vale? Pero yo le estoy poniendo que sea billboard. Billboard es que siempre, da igual a dónde gire la cámara, esos planos siempre van a estar mirando a la cámara, ¿vale? Muy bien. Otra de las opciones que tenemos es que, al igual que tenemos aquí para generar curvas, valores aleatorios entre dos valores y demás, concretos para hacer algo, lo podemos hacer en cualquier momento en el sistema de partículas, bien sea por el tiempo de vida que tiene esa partícula, bien sea por la velocidad que lleva. Eso nos permite hacer que por velocidad una partícula cambie de color o cambie de tamaño, sea mayor o menor, o por tiempo de vida, algo que se suele usar, por ejemplo, al generar humos o al generar fuegos, hacer que su tamaño en el tiempo de vida, a medida que la partícula va llegando hacia el final de su vida, vaya creciendo de tamaño. Es algo que se suele hacer mucho en el humo, ¿vale? Más cosas. Se pueden crear animaciones utilizando fotogramas de una textura para hacer lo que sería un sprite directamente, ¿vale? Y tenemos subemisores, algo de lo que hablaremos después. Aquí tenemos colisiones para poder detectar las colisiones de la partícula con
con los objetos que haya en nuestra escena y demás, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Así que en sí las partículas Shuriken son muchísimo más potentes. Aquí le vamos a quitar las sombras que no nos valen para nada. Lo que decía, son muchísimo más potentes que las partículas anteriores. Internamente funcionan mejor, son más rápidas, muchísimo más rápidas. Así que os recomiendo que las uséis y dejéis un poco de lado el sistema anterior de partículas. Es una pena, yo a veces suelo usar este tipo de sistema para hacer alguna prueba y demás porque le había cogido mucho el callo. Cuando hice Closetoy, dominé bastante todo el sistema que tiene que ver con las partículas anteriores y a veces suelo tirar por aquí. Pero es una pena no usar estas, ¿vale? Lo digo directamente. Ante la duda, usar estas y aprender a usar estas porque son una auténtica maravilla. Muy bien. Dicho esto, vamos a ir hablando del tema de las colisiones, que nos va a dar bastante de sí porque hay bastantes maneras de hacer lo mismo, ¿vale? Una cosa que no teníamos antes con las partículas anteriores y ahora sí tenemos, la posibilidad de crear subemisores y demás, pero vamos a empezar quizá por lo básico, que sería hacerlas más o menos del mismo estilo que hicimos las partículas anteriores, detectando su colisión y generando nuestro splash, nuestra salpicadura, cada vez que cada una de las gotas toca el terrain, ¿vale? Así que vamos a ir con eso y a partir de ahí vamos a arrancar a que veáis otras maneras diferentes de hacer este tipo de partículas. ¿De acuerdo? Entonces voy a pausar un momento antes de continuar para dar por concluido esta sección del vídeo que es, bueno, partículas Shuriken. Y ahora vamos a ir con el tema colisiones y posibilidades que tiene todo esto, que son unas cuantas, ya lo vais a ver. Muy bien, vamos a empezar con el tema de cómo funciona el tema de las colisiones en Unity y cómo podemos instanciar nuestra salpicadura. Así que vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con el sistema de partículas, todas las opciones cerradas, y nos damos cuenta que aquí tenemos nuestro collision para las partículas, ¿vale? En el que tenemos dos opciones. O decimos que choquen las partículas contra planos, directamente que tengan un collider, o que colisionen con el mundo. Si vamos a hacer que sean planos, puede ser el terrain, pero generalmente tienen que ser planos, planos, no pueden ser modelos demasiado complejos, ¿vale? Que lo sepáis, yo no lo he probado, pero me imagino que funcionará, esto funcionará con colliders muy simples, si no, no lo hará bien. Y, bueno, me imagino que si aquí arrastramos el terrain funcionará. Sí, lo hace. Las partículas salen hacia arriba y hacia abajo porque salen botando, ¿vale? Directamente, esa es la razón. Si yo le pongo una velocidad de que se mueran y quito el bounce, no sé si lo hará. Sí, sí lo hace, ¿vale? No, he quitado el bounce, pero las partículas no se mueren. Bueno, yo en mi caso lo que he hecho es usar Word, ¿vale? Directamente. Y vamos a darle al play a ver si lo hace. Me imagino que no lo hará, ¿vale? Las partículas salen patinando. Ya lo veis, salen patinando por el terrain. Porque no están botando. Pero yo lo que quiero es que se mueran, ¿vale? Directamente. Es decir, cuando la partícula choca, lo que quiero es que deje de existir. Porque lo que voy a hacer es, en ese choque voy a generar nuestra salpicadura, ¿vale? Ya está. Le he puesto el Minkiles Pizza 10. Yo creo que con esto solo debería valer, pero bueno, no sé por qué no funciona. Y un Lifetime Loss que le he puesto a 1, ¿vale? A la hora de poner esto contra el mundo, podemos decirle contra qué layers tiene que chocar, ¿vale? Lo que nos permite hacer, por ejemplo, que choque solo con el terrain, poniéndole solo el layer del terrain, o que choque con todo, ¿vale? Otra cosa es que no parece funcionar con triggers, lo digo porque aquí el agua tiene un collider, pero es un trigger, y las gotas de lluvia pasan olímpicamente al trigger, chocan solamente con el terrain, así que se ve que no termina de funcionar bien con triggers. Lo que es una pena porque permitiría hacer salpicaduras diferentes por un lado para el terrain y por el otro lado por el agua, simplemente comparando el tag, ¿vale? Si el tag es un terrain o el layer, por ejemplo, si el tag o el layer es un terrain o es el agua, pues instancia un tipo de salpicadura y si no, instancia otra, ¿vale? Pero de momento, tampoco lo he mirado, pero no he conseguido que salpique en el agua también. Bueno, más cosas. Tenemos una calidad de colisión que ahora mismo está high.
High consumen muchísimo, hay que tener bastante cuidado. Si tenemos muchas partículas, no es muy recomendable usar High. Lo voy a dejar porque así podemos ver cómo se van instanciando todas las salpicaduras de todas las colisiones que van ocurriendo de todas las gotas. Pero lo lógico es bajar esto a medium o a low. Es decir, cuando lo bajas, lo que va a pasar es que el sistema que se utiliza para hacer la colisión es muchísimo menos intensivo. Hay algunas gotas que no se detectan y atraviesan el terrain y siguen viviendo, siguen cayendo, pero a nosotros eso nos da igual. Nos vale con que unas cuantas salpicaduras quedarán bien, por ejemplo, ¿vale? Pero ya os digo que de momento lo voy a dejar en high. Y tal y como lo vamos a hacer en esta primera versión, que es posiblemente la versión más difícil, necesitamos poner el Send Collision Messages, ¿vale? Esto genera una llamada directamente en Unity, muy al estilo de las colisiones normales, el onCollision enter y demás. Pues genera una para partículas, de tal manera que nosotros por código podemos coger esa función y capturar y hacer ahí lo que queramos, ¿vale? Ese hacer lo que queramos puede ser muchas cosas. Ahora mismo vamos a generar solamente una salpicadura, pero podríamos querer hacer muchas más cosas. Matar algo, por ejemplo, disparar un sonido, hay muchas opciones, ¿vale? Es decir, podríamos hacer que cada una de las salpicaduras genere un sonido y oigamos el ruido de las salpicaduras en tiempo real a medida que van sucediéndose las colisiones de cada una de las gotas con el terrain, ¿vale? Entonces, a eso no lo vamos a llegar, pero sí quiero que veáis, aunque sea, por dónde van los tiros si hacemos esto por código. También hay que decir que esto se puede no hacer por código tranquilamente en este nuevo sistema de partículas. Algo que va a venir muy bien a todos aquellos que no tengan ni papa, ni idea de scripts, de programación, porque permite a cualquier grafista, por ejemplo, hacer mogollón de efectos sin tocar una sola línea de código, algo que es una auténtica maravilla. Así que vamos a ello. Una vez que hemos puesto el Send Collision Messages y que sabemos que nuestras partículas se mueren cuando tocan con el terrain, lo estamos viendo aquí, no traspasan, tenemos que tirar de script. Si nos vamos a la documentación, nos vamos a Particle System, que es a donde he ido yo, poniendo aquí Particle System, y este es la clase del sistema de partículas de Surinken, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa, bueno, aquí tenemos para tocar todo lo que queramos de todas las posibilidades que tiene cada una de las partículas y demás para poder cambiar lo que nosotros queramos por código, pero a nosotros lo que nos interesa son los eventos que se dan en una colisión, ¿vale? Esto lo que nos dice es que nos da los eventos que se dan en las colisiones de las partículas en un GameObject en concreto, que es donde se está contra lo que se está chocando. En nuestro caso, con el terrain, con el terrain, ¿vale? Si vemos getCollisionEvents, vemos que nos metemos dentro de esa función y vemos que tenemos una serie de collision events, eventos de colisión, que es lo que nosotros necesitamos para saber en qué posición se están creando ese tipo de eventos, es decir, dónde está chocando la gota con el terrain, qué posición exacta en coordenadas globales para que nosotros podamos poner nuestra salpicadura. Y ese método típicamente se le llama desde onParticleCollision. Este es el mensaje que nosotros activamos cuando ponemos el SendCollision mensajes, ¿vale? Este onParticleCollision. Bueno, esta es la parte de documentación de onParticleCollision, pero a nosotros lo que nos interesa sería esto de aquí, ¿vale? Esto lo que hace es crea un array de eventos de colisión y cuando se genera una colisión por parte del sistema de partículas contra nuestro terrain, por ejemplo, miramos cuántas partículas están involucradas porque pueden chocar mogollón a la vez en la misma llamada, actualizamos, es decir, creamos nuestro nuevo array con esas partículas en concreto que están ocurriendo en ese momento, que están colisionando en ese momento, y conseguimos rellenar nuestro Collision Events que acabamos de actualizar con nuestros eventos de colisión, ¿vale? Y no solamente es eso, sino que a la vez de que se rellenan, tenemos aquí el número de eventos de colisión, también nos lo devuelve la propia función de getCollisionEvents, el número de eventos de colisión que vamos a tener que tratar. Y es lo que hacemos en un for, hacemos un bucle que va recorriendo todas las colisiones de 0 hasta ese número de colisión y vamos tratando cada uno de los eventos involucrados en esta llamada de onParticleCollision, ¿vale? Yo lo que he hecho es copiar y pegar esto directamente en un script, que lo vais a ver aquí. Los únicos cambios que hay en este script serían esto y esto de aquí,
¿vale? La idea es sencilla. Aquí arrastro mi salpicadura, mi splash, y aquí la instancio, ¿vale? ¿Dónde la instancio? En una posición. ¿Dónde consigo esa posición? En el collision events relativo de esa partícula en concreto. Hay que darse cuenta que cuando esto ocurre, cuando hay un collision event en una posición en concreto, una partícula en concreta, nosotros a la vez estamos matando esa partícula. La estamos haciendo desaparecer, ¿vale? Luego no nos tenemos que preocupar de la partícula en sí, solamente de crear la salpicadura. Y es lo que hacemos aquí. Así que si nosotros cogemos ese script, que se llama aquí Shuriken Collision, ¿vale? Más claro imposible, y lo arrastro a mi particle system, ya lo tenemos hecho. Lo único que tenemos que arrastrar aquí es nuestra salpicadura, que está en prefabs, el splash, y ya está. Tenemos la salpicadura, ya, esto ya funcionará, ¿vale? El splash, a su vez, tenía un autodestruir. Luego, el splash era un plano, ya lo veis aquí. Esto es un splash. Era un planito con una textura transparente. Esto es un plano sin más con una textura transparente que se autodestruye en 0,3 segundos, ¿vale? Entonces, cuando yo le doy al play, voy a maximizar la ventana. Cuando yo le doy al play, ahí tenemos nuestros splash. Voy a dejar esto quieto y vemos que cada vez que una gota choca con el suelo, se genera su salpicadura. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Ya tenemos una manera de hacer las salpicaduras. Solamente para hacer salpicaduras no es mala manera, pero hay mejores maneras, más que nada porque no involucran tener que usar ningún tipo de script. ¿Por qué usar script? Porque vas a hacer más cosas que instanciar un splash, por ejemplo. Si vas a hacer más cosas, por ejemplo, en la explosión de una granada que quieres que le haga daño a determinados jugadores que estén cerca del radio y demás, pues bueno, podrías tirar por aquí para hacer algún tipo de efecto, disparar algún tipo de sonido, en fin, hay bastantes opciones en que puedes tocar por código, pero lo lógico en este tipo de casos sería no utilizar, no necesitar utilizar ningún tipo de script. Así que vamos a hacerlo sin scripts, ¿vale? Voy a duplicar este particle system, le voy a llamar particle system v2 y voy a quitar mi script, ¿vale? En este particle system lo que vamos a hacer es lo mismo, pero sin tener que usar ese tipo de script para detectar la colisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el propio Shuriken, claro. Aquí tenemos nuestras colisiones que matan a... perdón. Que matan cada una de las partículas cuando chocan, pero aquí, justo debajo, tenemos subemisores, ¿vale? Voy a ampliar esto, voy a darle aquí a Open Editor y nos sale este tipo de ventana. Y aquí tenemos subemisores, ¿ya lo veis? Estos subemisores podemos hacer que en su nacimiento, en su colisión o en su muerte, una partícula genere otro sistema de partículas entero. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando se muere, voy a decir que genere otra, ¿vale? Que se va a llamar subemitter, de momento. Un nombre que podemos cambiar, ¿vale? ¿Eso qué nos crea? Nos crea, voy a quitar este sistema de partículas, el viejo. Esto nos crea un sistema de partículas que a su vez, cada vez que choca, crea otro. Ya veis cómo va creando uno nuevo, ¿vale? Esto se llena de partículas en un momento porque este sistema de partículas es nuevo, está sin tocar absolutamente nada, dura mucho, dura 5 segundos, luego se va llenando todo de partículas, ¿vale? Esto es un ejemplo de algo que empieza siendo una tontería y de pronto caen los FPS como locos porque se están generando muchísimas partículas a la vez. Luego hay que tener cuidado con los sistemas de partículas porque te pueden pasar este tipo de cosas. Una manera rápida de hacer que esto dure poco es bajándole mucho la duración del sistema de partículas por un lado y el tiempo de vida que va a tener cada partícula, ¿vale? Ya está, por un lado lo tenemos arreglado y tenemos nuestras salpicaduras que son motitas blancas, pero bueno, algo es algo, tenemos algo, ¿vale? Y no hemos tocado nada de código, esto no tiene nada de código ahora mismo, ¿vale? Solamente tiene sus subemitters aquí, que cuando se muere una partícula, crea el nuevo sistema de partículas que es nuestro subemitter, ¿vale? Es más, en collision yo creo que podremos quitar, sí, podemos quitar
el send collision mensajes porque no hay ningún script que lo vaya a pillar. ¿De acuerdo? Incluso podríamos poner que las colisiones sean medias o bajas, porque vemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿vale? A la hora de testear lo vemos muy bien. Por el momento lo vamos a dejar en alto, pero bueno, podríamos dejarlo tranquilamente en bajo, porque ya vemos qué es lo que se está haciendo, y lo estamos haciendo sin utilizar absolutamente ningún tipo de código. Claro, estamos haciendo eso porque en realidad lo que estamos haciendo es generar un nuevo sistema de partículas a partir del sistema de partículas original. Y eso consume, ¿vale? Tal y como lo estábamos haciendo por código, no estábamos generando... La salpicadura no era un nuevo sistema de partículas. Era solamente un objeto en 3D que era un plano con una textura transparente que se destruía en 3 segundos. Luego eso consume menos, muchísimo menos. ¿Podemos hacer lo mismo aquí? Podemos hacer un sistema de partículas que genere un solo objeto y que dure lo mismo, 0,3 segundos. Y eso es fácil. Lo único que tenemos que hacer en la emisión es decirle que cuando va a generar la partícula, genere una. ¿Vale? Y ya está. Quito el looping para que no dé ningún problema y ya lo tenemos. Le decimos que no tenga velocidad, que la velocidad sea 0, para que no se muevan las partículas, y ya tenemos nuestras salpicaduras. Ahora lo único que tendríamos que cambiar, voy a cerrar esto, sería qué textura vamos a usar aquí. Podemos quitar el Cast Shadows y el Receive Shadows, no los necesitamos para nada. Pero ahora podríamos decirle qué textura queremos aquí en nuestro nuevo sistema de partículas, en nuestro subemisor, ¿vale? Acordaros que el subemisor lo he creado dándole al más aquí, ¿vale? Es como se crean los subemisores, no se pueden crear creando un nuevo sistema de partículas desde el menú. Tienes que crearlo directamente dándole al más aquí, ¿vale? Yo generalmente cuando trabajo con estas cosas abro el editor y así sé qué voy teniendo aquí a la hora de crear el sistema de partículas, ¿vale? Bueno, lo que íbamos, vamos a crear un nuevo material para nuestro subemisor, y ese nuevo material, si miramos en la lluvia, por ejemplo, lo que estamos usando, he creado aquí un nuevo material que se llama Splash Shuriken, que es un Particles Additive muy oscuro, casi transparente del todo, con la gotita. Y hay otro Splash también, que es el que estábamos usando antes, ¿vale? Así que vamos a probar, aunque sea uno de esos. Vamos a arrastrar a nuestro render, vamos a coger el subemitter, nos vamos a ir al render y vamos a poner el Splash Shuriken aquí. Y vamos a ver si se ve o no se ve o qué pasa, ¿vale? Hombre, instanciar se tiene que estar instanciando, lo que pasa es que será... Sí se crea, lo que pasa es que es tan pequeño que no se ve. Vamos a arrastrar el splash. Y ya lo tenemos. Estamos generando el splash directamente mirando hacia el personaje, hacia la cámara. No queda plano con respecto al suelo, por decirlo así, sino que siempre está mirando el sprite hacia la cámara. Algo que nos puede no gustar, así que podemos ponerle que lo haga en horizontal billboard, que siempre mira hacia arriba. Y ya está. Ya tenemos exactamente el mismo efecto que estábamos haciendo por código, directamente utilizando solo Shuriken sin utilizar código. Y la manera de hacerlo es que hemos creado un script que dura lo mismo, 0,3 segundos, que no tiene velocidad, su emisión solamente genera una partícula y listo. Y con eso ya lo tenemos. El shape no lo hemos tocado y en el renderer hemos metido nuestro material de splash original, ¿vale? Con lo que hemos creado nuestro sistema de partículas. ¿De acuerdo? ¿Podríamos haberlo hecho más complicado? Pues sí, vamos a hacer una versión 3. Luego las borraré porque ya tenemos aquí este tipo de versiones. Pero en esta versión 3 lo que podemos hacer es que directamente nuestra emisión no genere solamente una, sino que genere 20. ¿Vale? Directamente. Que este tipo de partículas sí tenga velocidad. Y ya está. Solamente haciendo eso ya tenemos una salpicadura. ¿Vale? ¿Ya lo veis? Voy a darle al play, maximizado tal y como está ahora, para que veáis. Hombre, quedan unas salpicaduras que se ven mucho, ¿vale?
y duran demasiado, duran tanto que van patinando sobre el terrain, pero la idea no está nada mal, ¿vale? Entonces, vamos a vamos a seguir con esta idea para que lo sigamos viendo bien. Ya veis que las gotas en sí se ven mogollón también. Eso se cambia cambiando la transparencia, en fin, hay mil maneras de cambiar eso, pero lo importante es que veáis cómo funciona. Otra cosa que podríamos hacer es generar muchísima más lluvia, ¿vale? Entonces, vamos a tirar por ahí y vamos a hacer esto un poquito más intensivo. Vamos a quitar las anteriores, vamos a poner en las nuevas y vamos a hacer que su emisión pues se genere en mogollón, ¿vale? Eso por un lado. En la colisión se la vamos a poner en bajo, low, ¿vale? Y en nuestro subemitter que estamos creando con un render que es nuestro splash, vamos a crear otro splash aquí directamente, más que nada para poder cambiar su color y que sea más oscuro, ¿vale? Que sea un particle un poquito más oscuro. Vamos a meter esto en su renderer, vamos a meterle nuestro splash 1, ¿vale? Additive Soft, no, este no funciona. Necesitamos algo que cree un tipo de material que tire a blanco y que sea muy rápido. Ahora mismo no lo es, pero eso lo vamos a cambiar enseguida. Que sea muy transparente, que se vea muy poco. Vamos a ponerle el alfa 3, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a hacer que sea muy rápido, que dure 0,15. ¿Vale? Y ni eso. Vamos a dejarlo así, a ver qué pasa, y que lo haga, a ver, en World. Vamos a darle al play. No sé si lo está haciendo bien. Está haciendo alguna cosa un poco rara. Vale. Muy bien, yo diría que lo tenemos bastante bien. Pero no sé por qué no termina de funcionar. No lo termina de hacer del todo bien. Pero el tema va por ahí, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos encontrar el fallo. Vale, el fallo está en el Collision Quality. Hay que ponerle algo un poco más alto que low, si no, no detecta casi ninguna, ¿vale? De momento lo voy a dejar en high, le voy a dar al play. Y voy a maximizar esto. Maximice. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Salpicaduras, se ve muy justo, se ve la salpicadura, porque es muy transparente, pero sí se ve. La salpicadura en sí es un sistema de partículas que está generando varias partículas y cada una de las gotas de la salpicadura se van moviendo a una velocidad de 1. Esta sería otra manera de hacerlo, ¿vale? Hombre, se puede mejorar mucho a nivel gráfico, ¿vale? Estos son solo pruebas. Otra manera, que no lo voy a hacer porque ya necesitaríamos algún tipo de animación, es usar el Texture Sheet Animation. Es decir, que se pueda animar a la vez la textura que estamos usando dentro del material. Es decir, ahora mismo aquí tenemos lluvia, que es solamente una textura. Puedes tener una tira animada, como se hace con los juegos en 2D, con el muñeco que se mueve, tiene su ciclo de andar y correr. Bueno, se puede hacer lo mismo con la salpicadura. Se puede crear un ciclo de salpicadura y animarlo, ¿vale? Esto se suele hacer mucho a veces con el humo. Por ejemplo, de una fogata en una explosión, el humo suele estar animado para generar ese efecto de sprite que podemos usar aquí en el Texture Sheet Animation. Podríamos ir diciéndole a qué frame rate tiene que moverse eso y tendríamos una salpicadura perfecta y sin consumir código, ¿vale? Así que ya lo veis, se pueden hacer bastantes cosas
bastantes cosas diferentes. Voy a borrar estas lluvias que he hecho antes porque me gustan más las que han quedado aquí, las que hemos estado haciendo directamente online, con diferentes versiones, ¿vale? Bueno, ahora que ya tenemos estas nuevas versiones, vamos a intentar mejorar esta última, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer la 4, que va a ser poco más o menos la definitiva. No voy a hacer más. Y vamos a intentar mejorarlo. Bueno, vamos a mirar por ahora dónde nos hemos quedado. Y vamos a intentar mejorar unas poquitas cosas. Si le damos al play y miramos hacia arriba, vemos que la lluvia siempre mira hacia la cámara. Incluso aunque miramos hacia arriba, la lluvia, las gotas de lluvia acaban mirando a la cámara. Eso no es un efecto que quede bien. Eso se cambia aquí. En el renderer podemos ponerle que sea vertical billboard. Y al darle al play, las lluvias siempre están mirando hacia abajo. Cada una de las gotas va mirando... Epa, esto debería ser horizontal. No, estaba bien, es vertical. Lo que pasa es que está puesto el otro. Estaba puesta la otra lluvia. Y esto está bien en vertical. Entonces, si le damos al play, ahora sí lo hará. ¿Vale? Es decir, las gotas de lluvia siempre miran hacia el suelo, aunque miremos hacia arriba. ¿Vale? Eso sería el primer cambio. Muy importante. Para que el efecto quede más aparente. Otra cosa que podemos hacer es aumentar un poquito la emisión. Y ya que tenemos más partículas, lo que podemos hacer en la colisión es bajarle la calidad de la colisión, ponérsela en medio, en medium, que no detecte todos y cada uno de los choques, ¿vale? Y estamos usando el lluvia Shuriken, que ya hemos dicho que se ve bastante, así que lo podemos cambiar. Podemos coger, duplicar el lluvia Shuriken, arrastrarlo a nuestro renderer, donde está aquí, ponemos el lluvia Shuriken 1 que acabamos de crear, y lo modificamos un poco, por lo menos el alfa, se lo ponemos más pequeño, para que las gotas se vean menos, sean más transparentes, ¿vale? Las gotas que caen. Muy bien. Y ya vamos teniendo nuestra lluvia un poco más transparente, se mezcla un poco mejor con el ambiente. Muy bien. De acuerdo, hasta ahí hemos llegado. El hecho de poner aquí en la colisión el medium, no sé por qué, termina de... a veces hace que se pare el sistema de partículas, tiene el loop puesto y demás, pero a veces hace como que se pare, no sé cuál es la razón. Vamos a decirle que testee solo con el terrain, que no testee con nada más. A ver si así ganamos algo en el sistema de partículas. Vale, las gotas se están haciendo. Ya veis cómo para, vuelve a llover y vuelve a parar, algo que no nos gusta. A lo mejor lo tenemos que volver a cambiar. Yo os lo repito, no sé cuál es la razón. Vale, pues de momento vamos a dejar esto en high. A ver si así lo sigue haciendo. Tal y como lo tenía que hacer al principio, sin pararse, que la lluvia siempre sea constante. Sí, lo hace bien. Muy bien, pues lo vamos a tener que dejar así, nos guste o no. No me hace mucha gracia tener que usar high aquí. Habría que buscar la razón por la que pasa eso. Pero bueno, de momento y a modo de introducción de todo este tema de la lluvia, más que suficiente. Siguiente, vamos a coger al subemisor y vamos a juguetear un poco con él, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos con un alfa muy bajo, es decir, es muy transparente. Vamos a ponerle un alfa un poco más alto, 10 a lo mejor es demasiado. Vamos a ponerle 6. Vale, se ven las gotas, ya las vemos, se ven muy bien las salpicaduras ahora. Y lo que vamos a hacer es cambiar su color sobre el tiempo, ¿vale? A medida de que esta salpicadura existe durante 0,15 segundos, lo que vamos a hacer es cambiar su color. Así que pinchamos en el color y le decimos que el alfa lo deje en la mitad, más o menos, de 255 serían 127, más o menos, 128, bueno, por ahí, 123, ¿vale? Eso por un lado. Y el color se lo vamos a cambiar, le vamos a poner
por ejemplo un azul, ¿vale? Un azul verdoso, por poner algo, ¿eh? Y vamos a cambiar también su tamaño sobre el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer que el tamaño se vaya reduciendo, ¿vale? Se vaya reduciendo a la mitad, de 1 a 0,5. Muy bien, vamos a ponerle Maximize en Play, vamos a salvar el proyecto, vamos a darle al Play y vamos a ver qué pasa. Vale, las salpicaduras se ven mogollón. Quizá tendríamos que poner un alfa todavía más bajo. Pero bueno, no queda del todo mal, ¿eh? Al andar queda bien, porque las salpicaduras no patinan sobre el terrain. Como duran muy poco, no le da tiempo de patinar. La lluvia se ve bien cuando miramos hacia arriba y es bastante más transparente que antes. Quizá podríamos darle algún poquito de color a la lluvia, aunque generalmente la lluvia es de color blanco. Pero bueno, podríamos cambiar eso también si quisiéramos. Y ya veis cómo con muy pocos cambios estamos cambiando el comportamiento de las salpicaduras, su tamaño sobre el tiempo. No vamos a cambiar su rotación, me parece una tontería, ¿vale? Y en el sistema de partículas original lo tenemos puesto a una emisión de 500, que es mogollón. Pero bueno, vamos a ponérselo a 1000, solamente por probar, a ver qué pasa. Y le vamos a volver a dar al play. Salen mogollón de gotas. Caen muchísimo, esto sería una lluvia torrencial, por decirlo así. ¿Vale? El gran problema de esto, aparte de la generación o no de más o menos partículas, el gran problema que tenemos ahora mismo es la colisión que está puesto a high, ¿vale? Le hemos puesto también en medium, pero no nos termina de funcionar, por la razón que sea. Deja de emitir lluvia y vuelve a emitirla otra vez, algo que no queda bien. No, ya os digo que no sé cuál será la razón para que haga eso, pero es una pena. Pero bueno, será cuestión de investigar a ver por qué pasa eso. Pero ya vemos, la lluvia nos sigue. Da igual hacia dónde miremos, tenemos lluvia por todos los lados, ¿vale? Y choca contra el suelo. Muy bien. Y hemos optimizado un poquito el sistema de partículas utilizando por lo menos un poquito el tema de cambiar el color sobre el tiempo de vida de la partícula y del tamaño por el tiempo de vida de la partícula también en la salpicadura, ¿vale? Podríamos intentar hacer lo mismo directamente en la lluvia, ir cambiando su transparencia o su color o lo que sea, lo que fuere, ¿vale? No lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así, porque no queda mal, aunque sí podríamos cambiar, o por lo menos intentar, hacer que el tamaño de cada una de las gotas no sea siempre el mismo, que hay algunas más grandes y otras más pequeñas, ¿vale? Para que la lluvia no sea siempre cada una de las gotas exactamente igual, sino que haya unas más largas que otras. Me sigue mosqueando mucho el hecho de que se pare, no sé por qué pasa, ¿vale? No le voy a hacer mucho caso al tema, pero la verdad es que no me hace mucha gracia, lo vamos a volver a dejar en high, nos guste o no. Y como mucho tendremos que bajar las emisiones para que ocurran menos colisiones. A ver. Muy bien. Ya tenemos lluvias de diferente tamaño. Todas colisionan con el suelo. Generan salpicadura que apenas se ve. Porque es muy rápido. No te da tiempo de ver el efecto. Pero que no queda mal, la verdad. No queda nada mal. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo esto sin ayuda de ningún grafista. Esto con la ayuda de un grafista que sepa de texturizar y de animar cosas y demás, puede hacer maravillas, ¿vale? Y si encima hay alguien que sepa de shaders para tocar el shader del terrain, del suelo y hacer que tenga ese efecto de humedad y demás, ya quedaría de muerte. Pero bueno, ya habéis visto, una manera rápida de poder mejorar un poquito el tema de las partículas Surinken sin tocar absolutamente nada del código, utilizando unas pocas de las opciones que vienen entre todas las que tenemos.
Bueno, más cosas. Bueno, ya hemos visto todo el tema de partículas Surinken. Como conclusión, hablar un poquito del tema. Bueno, esto de las partículas ya habéis visto que es peligroso. Si instanciamos muchas de golpe, lo que vamos a tener es una bajada de FPS brutal. En PC a lo mejor es soportable dependiendo de qué partículas tengamos. En tablet, por ejemplo, es una verdadera locura, ¿vale? Esto se suele usar, estos sistemas de partículas se suelen usar en los juegos. Pues hombre, pues sí. Por ejemplo, en los juegos de coches, el humo de cómo derrapan las ruedas y demás suelen ser sistemas de partículas. Muchas explosiones también, ¿vale? Sobre todo en PC y en consolas se suelen usar bastantes. No suelen ser unas partículas demasiado intensivas. Se controla mucho. Cuando tú haces el sistema de partículas, siempre hay alguien que va a jugar ese juego de beta tester antes de que salga y se va a probar a ver cómo funciona, cómo cae el rendimiento y cómo no, y se estudia mogollón, ¿vale? Porque estas cosas pueden afectar tanto al rendimiento que hay que mirarlo bastante antes de dejar una versión definitiva de un sistema de partículas. Pero en tablets se usa menos, ¿vale? Se usa menos porque a los tablets les cuesta mucho dibujar las partículas, más que nada porque tienen mucha transparencia, ¿vale? Generalmente las partículas siempre son transparencia. Aquí son una transparencia que es la que forma lo que es la gota, que es una textura transparente. Y el chip de los tablets le cuesta mucho hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, generalmente suele ser esa la razón. Si tenéis algún Android por ahí, podéis hacer la prueba y veréis cómo se para el juego directamente. Si os pasáis con las partículas, se os va a parar, va a ir de 20 frames por segundo o 30, se va a poner en 2 si metéis muchas, ¿vale? Hay que tener cuidado. Así que, como resumen, decir pues que es un invento de la leche, pero es un invento que hay que saber usar y que hay que estudiarse bastante a fondo, más que nada cuando se está haciendo un juego, ¿vale? Es decir, cuando lo vas a sacar, os tenéis que asegurar que en ningún caso esas partículas van a afectar al rendimiento general del juego en frames por segundo en un momento dado, ¿vale? Antes que eso es mejor que las partículas sean de menos calidad, salgan menos, en fin, que no afecten tanto a lo que es el rendimiento en general del juego, porque el juego tiene muchas más cosas aparte de un sistema de partículas. Hay shaders por ahí, en los materiales hay shaders de efectos de post-renderizado, pues para hacer diferentes efectos de blur y demás. Aparte de eso tenemos la inteligencia artificial de los enemigos o el sistema de pathfinding. Se están instanciando y destruyendo cosas constantemente en muchísimos juegos, sobre todo en estos de disparos y demás. Y todo eso consume, ¿vale? Entonces, meter las partículas ahí significa que consuma todavía más. Entonces hay que tener cuidado de que todo el conjunto sea medianamente estable. Da igual que bajen un par de frames o lo que sea, pero no puede bajar demasiado porque todo esto revienta, ¿vale? Entonces, generalmente en los juegos, cuando tú haces las partículas, hay un beta tester que directamente va probando el juego y va diciendo los problemas que se van encontrando. Entre ellos, si alguna partícula da problemas en una caída de rendimiento, ¿vale? En Unity tenemos el Profiler para mirarlo, solamente para la versión Pro, pero bueno, los que tengan la versión Pro lo tienen fácil, ¿de acuerdo? Y poco más, eso sería todo. Hemos visto un poco las cosas nuevas que hay en el Terrain y cómo hacer la lluvia de diferentes versiones hasta terminar con esta última versión, que es la más refinada, por decirlo así, de nuestro nuevo sistema de lluvia utilizando Surinken sin ningún tipo de código, aunque os he explicado el código también. Y sin más, espero que esto os anime a usar más este tipo de partículas que dan muchísimo juego. Se pueden hacer cosas súper interesantes. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y sin más, hasta próximos videotutoriales. Hasta luego, adiós.